Benvenuti a una nuova trasmissione della Fiera del Libro Virtuale Italia. In questa occasione abbiamo la presenza di Domingo Ferrandis e la presentatrice Libertà Ventacourt. Loro presentano un'esperienza teatrale inclusiva, fiction per affrontare l'uomo. Avanti, Libertà. Molto grazie Sandra, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Io sono Libertà Betancourt, io sono messicana e norteamericana, ambasciatrice, presentatrice culturale de América y Europa, de escritores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, América, Europa y todos los continentes que ya nos siguen. Me hacían mucha burla al principio de las ferias, que yo decía buenos días, buenas tardes, buenas noches, decían, está loca, que está saludando a todo el mundo. Y no, ahora se ha hecho un saludo oficial, porque eso es lo que se ha convertido la feria, en algo grande, en algo virtual que abraza al mundo. Y nuestro invitado de hoy, quiero darle las gracias a nuestros fundadores y organizadores César Salvatierra y Alan Morales, que empezaron esta aventura maravillosa en Perú. Después se viajó virtualmente hacia México, Argentina, Colombia, España, que es la tierra de nuestro querido invitado del día de hoy, Domingo Ferrandis, y también ahora en Italia. Quiero darte la más cordial bienvenida, Domingo. Sandra, quiero pedirte por favor si nos puedes activar la pantalla, porque seguramente vamos a mostrar aquí un videíto más adelante. Y bueno, Domingo, bienvenido, ya eres de la casa, te queremos mucho acá en América. Queremos mucho, Houston, te amamos. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes para ti. Buenos días allí, buonasera, en Italia. Sí, estoy ya como en mi casa, ¿no? Ya hemos tenido varios encuentros y bueno, siempre es un placer, ¿no? Compartir un ratito estas charlas tan ricas, ¿no? Sobre la vida, sobre el arte y estas cosas, ¿no? Que al final nos tocan. A mí me encanta platicar contigo y a la audiencia también, porque tú haces muchas cosas interesantes. Eres un ser humano muy amoroso, muy comprometido con el mundo y con un gran deseo de tocar corazones, de cambiar, de que la gente sea feliz, que busquemos esa felicidad y que armonicemos, ¿no? Y tienes muchas maneras, muchas técnicas de hacerlo, porque eres un hombre muy rico, eres un hombre en el arte, eres dramaturgo. Ahorita leeré un poquito más de tu trayectoria y realmente combinas muy padre todos esos temas vanguardistas, siempre estás buscando lo nuevo y cómo integrarlo en beneficio del mundo. Hablar de Domingo Ferrandis es hablar de obras de teatro que has presentado aquí maravillosas, una obra de teatro de Manos de Mariposa, que ha estado en París también. Eres dramaturgo que todo el tiempo está creando, escribiendo cosas, talleres en la pandemia, estás en todos los Zooms que se puedan imaginar, señores, señoras, dramaterapia, una manera de curar, de sanar, temas de ser de piel. Bueno, ¿qué no se ha hablado contigo? Sí, el otro día lo hablaba con los amigos, digo, voy a tener que aprender a decir que no, porque en el sentido bueno, porque con esto, con el del Zoom, me veo que todos los días tengo algún Zoom, ¿no? Y el otro día tenía con la televisión de Albania, porque hice un vídeo sobre la vulnerabilidad, el permafrost y la neurociencia. Hice una fusión, ¿no? Y entonces hice una pequeña película y la presentaron en la televisión de Albania y también tuve que tener un encuentro, ¿no? Y digo, ostras, que con esto del Zoom, y luego tuve la semana pasada con Sri Lanka, ¿no? Les di un taller, bueno, hace un mes les di un taller y me pidieron otro y después me pidieron otro, ¿no? Y como se va acumulando las cosas, que es una oportunidad, ¿no? Tenemos al mundo a una ventana, pero también, ¿no? Lleva un momento que dice, ostras, tengo un montón de Zoom, sí. Así que compartiendo a través de esta ventana, ¿no? Virtual. ¡Qué maravilla! Pues mira, yo voy a buscar el video porque tuvimos un pequeño problema técnico y no lo pudimos, no bajó, pero tenemos suficiente, yo lo puedo ir buscando y tú nos vas platicando. Yo te voy escuchando, no soy grosera, pero yo te voy escuchando. Bien, ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy, Domingo? Bueno, el tema de hoy es el teatro autobiográfico, entendido como el teatro de inclusión, ¿no?
Y es un teatro que está basado, y ahora vas a ver la relación que tiene con lo que estamos viviendo. Es un teatro basado en la memoria autobiográfica. Y cuando hablamos de memoria autobiográfica, hablamos de nuestra historia, de nuestra bio, de quiénes somos. Y esta memoria está unida a dos memorias. Una es la episódica, los recuerdos que tienen relación en primera persona cuando los contamos. Y luego son los detalles, que es la memoria semántica. Así que es el pasado y lo pasado. El pasado es lo que a todas las personas en un momento concreto nos pasa. Por ejemplo, el coronavirus. Eso sería el pasado. Pero lo pasado es lo que a mí me ha tocado personalmente. Entonces, el coronavirus nos ha pasado a todos, pero la vivencia que he tenido yo con el coronavirus, por ejemplo, yo también me pilló el bicho, ¿no? Y estuve ingresado, bueno, y me atacó a la parte neurológica y tuve un coágulo en las piernas. Y cuando hablamos del teatro autobiográfico, hablamos de la historia personal que quiere contar una persona. Entonces, cuando nos juntamos con un grupo, sobre todo grupos vulnerables, en los que han vivido momentos traumáticos, en el que el recuerdo se convierte en un recuerdo recurrente, en un miedo atávico, que es un miedo que se repite y se revive en nuestra memoria, es necesario como sacarlo fuera, ¿no? Este distanciamiento es lo que le llamamos metaforizar como oportunidad de resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Poetizar desde el arte aquello que nos duele. Entonces llevamos a la ficción aquello que duele, porque estas cosas en la memoria a veces es muy plana y solo tiene como una pantalla, ¿no? Solo tiene una mirada. Pero cuando la sacamos fuera, se convierte en tridimensional. Es física y la puedes mirar desde muchos ángulos, por lo cual puedes modificar el objeto y lo puedes transformar. Entonces, este tipo de teatro lo que toma son esos recuerdos recurrentes, dolientes, que habitan en nuestra memoria y que fagocitan nuestra vida en el presente. ¿Por qué la fagocita? Porque te limita. A veces una persona piensa que no es capaz, otra persona piensa que no es querida por la sociedad, que aquello que hizo le persigue, entonces le fagocita el presente. Y lo que hacemos es revisar el pasado, que tiene secuestrado el presente con las emociones, para encontrar una oportunidad de futuro. Y por eso tomamos la memoria que viaja en el tiempo, la memoria que puede viajar en el tiempo, que es capaz de revisar el pasado y construir el futuro. Y lo hacemos desde el presente, desde una cosa física, del foco. Este es el teatro un poquito. Qué hermoso. Fíjate que, bueno, sigo buscando el video. Es una Sí, pena. no te preocupes, lo tengo ahí si quieres, lo ¿Tú lo tienes también tienes? Sí, lo tengo ahí por si lo quieres ver, y si no lo ponemos directamente desde YouTube. Ah, Lo puedes ver. sí, si tú lo puedes ver, podemos, Sandra, de habilitarle a Domingo que él sea el que comparta. A ver si no se nos fue Sandra. Sandra. Bueno, sí, no. Si no, ahorita me dices cómo lo buscamos, me pones aquí el link en el chat y le damos. Sí, Oye, fíjate vale, que estaba pensando en esta etapa de tanto dolor, Domingo, creo que estamos, no sé, es mi percepción, hablo desde mi corazón y desde mi experiencia, que todos podemos compartir, o sea, sí lo vas a poder compartir. Creo que estamos como en la etapa del recuento de los daños, así me siento. Siento que pasamos por periodos con el COVID, pues primero de incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿No? Me cierro, de euforia, de insomnio, de muchas cosas, y que ahorita yo en lo particular me siento
que supuestamente como estaba muy ocupada, pues a mí no me pegó, pero no es cierto. Hay casos en personas que ya tenían una condición anterior, ¿no? Alguna problemática quizá mental o emocional, y a ellos se les detona todavía más. Yo no estaba dentro de ese espectro, pero creo que ahorita empiezo a ver ya las consecuencias en lo personal, y eso que he estado muy activa y muy ocupada y contenta, y veo estragos muy fuertes, veo reacciones en mí que no tenía en otro tiempo de mi vida, que nunca he tenido. Hay un poco de miedo, ansiedad de no querer dormir, estoy en redes ahí todo el tiempo. Creo que un poquito como de agresión, no es que yo vaya y agreda a la gente, pero como, no sé, como una intolerancia. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Cómo nos vamos a recuperar? Nos va a llevar muchos años. ¿Qué podemos buscar como herramientas para recuperarnos de esta guerra muda, o no sé cómo llamarla, Domingo? Sí, es complejo porque tiene como muchos campos. Y cuando digo muchos campos está el campo personal. ¿Cómo lo gestionamos particularmente? O sea, que tenemos el campo particular. Luego tenemos el campo familiar, nuestro entorno más íntimo. Luego tenemos el campo laboral y el campo comunitario y social. Como una matriosca, cada campo está dentro del otro. Entonces, es complejo porque hay personas que no se han sentido igual afectadas por muchos campos, pero otras personas que sí que le han afectado todos los campos. Entonces, hay que hacer un trabajo primero desde lo particular para saber dónde está esa persona y luego ir trabajando cada parte. La cuestión cuando a veces estamos trabajando en terapias, trabajamos mucho y a mí me gusta esta relación de la neuroplasticidad. Y cuando hablamos de neuroplasticidad hay dos tipos de neuroplasticidad. Hay una neuroplasticidad negativa y una neuroplasticidad positiva. La neuroplasticidad es que vas acumulando experiencias que van sumándose en el cerebro y van creando unas redes neuronales. Esto pasa con los aprendizajes. Pero cuando tú tienes unos pensamientos negativos, vas haciendo una neuroplasticidad negativa, que quiere decir unos hábitos negativos. Cuando tú tienes hábitos que no son saludables, o las adicciones, tú creas esa neuroplasticidad de los hábitos. Y hay que cambiar esa neuroplasticidad con otros hábitos saludables o con otra mirada sobre ti mismo o sobre la vida. Ese es un trabajo, pero claro, por eso ahora todos los trabajos se están haciendo holísticos, porque cada parte hace una función. Por eso ahora estamos trabajando con equipos multidisciplinares, porque si estamos trabajando con sociólogos, con psicólogos, también tienes que trabajar con los científicos, pero también con las personas que llevan los trabajos, ¿no? Todo lo que es el trabajo social. Esto es una pandemia que ha afectado a muchos campos. Por eso decíamos, y además a nivel planetario, están diciendo que otra pandemia que va en paralelo es la de las depresiones. Y ahí está habiendo un gran incremento en depresión, en ansiedad, en angustia, en estrés postraumático, que además también lo que estabas diciendo, la incertidumbre, la ansiedad si va a perder el trabajo, si va a volver al trabajo o qué va a pasar, ¿no?, en el mañana. Entonces aún es pronto, yo creo, incluso para analizarlo, aún es temprano para saber las consecuencias de este tsunami. Y deberemos estar ahí y seguro no, ya está sucediendo. Estará el arte para expresarlo, para contarlo, visibilizarlo y también para empoderar la mente de esta situación. Fíjate cómo ahorita, me emocioné, mi corazoncito está así, porque estamos tocando la herida, ¿no? Que, bueno, no se debe llorar en cámara. No me gusta llorar frente a la gente. Sin embargo, yo creo que ha sido algo que ha estado muy presente en mí.
Las ganas de llorar. Sí, y es normal porque a veces intentamos retener el sentimiento y se convierte como un geyser, que está ahí como entaponado y en el momento que se libera, ¡fua!, lanza súbitamente, ¿no? Y es como una fuerza descomunal, ¿no? Y es que esa es una de las cuestiones de utilizar el arte, porque el arte es como una expresión, una manifestación, una necesidad, y a veces cuando no salen las palabras o no salen los sentimientos a través de las lágrimas, tal vez el arte sí que te permite decir, aquí estoy emanando, estoy sacando. Es como destilar, destilas todo esto que te está pasando por dentro, lo vas destilando, ¿no? Y va sacando esas esencias que tienes recorriéndote por los circuitos neuronales. Y sabes también que creo que nos va a faltar mucho. Tenemos que hacer todos un esfuerzo y crecer en esa parte. Tenemos que tener mucho amor y mucha paciencia entre nosotros mismos, porque precisamente eso es lo que necesitamos para recomponernos, ¿no? Sí, Amor, paciencia, comprensión. pero por eso digo que hay personas, hay situaciones que les desborda y están secuestradas por las emociones. Y cuando las emociones están secuestradas, no sabes gestionarlas, ¿no? Y bien por un lado te puedes desbordar en agresividad, en violencia, o bien te puedes desbordar en el lado contrario, que te cierras, que te cohibes, que te quedas en casa, que te haces pequeñita, te quedas ahí. Y este secuestro emocional hay que manejarlo, hay que liberar, ¿no? Y tal vez porque no nos han enseñado mucho en la educación a trabajar los choques, los impactos de la vida, ¿no? No nos enseña a trabajar el duelo. Vivimos de espalda a la muerte, es como un tabú que no se habla porque es delicada, ¿no? Pero también el duelo no se trabaja. Entonces, cuando viene algo que nos desborda, pues, pues tendemos a un secuestro emocional que nos llevan a estos lugares, ¿no? Que no queremos. Sí. Y tenemos, claro, si hay personas con una sensibilidad especial, que sabe tratar el cuidado, el que sabe manejar el cariño, el que sabe manejar con acierto las palabras, que ahora le dicen asertividad, ¿no? El que sabe manejar eh, ese tocar en el momento justo, esa palabra justa, adecuada, que hace una persona, ¡ping!, que te roba una sonrisa o te roba una mirada, ¿no? O te roba una reflexión y te dice, hostia, me acaba de robar una reflexión que me ha llevado a otro lugar más cómodo. Y a veces incluso en la tristeza uno puede encontrar rincones de alegría. Y encontrarse de rincón de alegría dentro de la tristeza es un pequeño hueco donde igual nace algo fuerte que ocupa toda la habitación. Y hay personas que tienen esa capacidad de encontrarles un rincón de alegría en la tristeza. ¡Tú! Tú eres eso para nosotros. Y yo Mm, sé que tienes un material interesantísimo que precisamente es un video que me encantaría que lo pudieras compartir, porque es de gente que ha tenido situaciones difíciles, ¿verdad? Y a través sí, de la dramaterapia, platícanos qué es lo que logran bueno, transmitir, porque a mí me transmitieron muchísimo. voy a ver si pongo algo. Es un poquito largo, entonces voy a ir explicando y voy a ir saltando. Sí, Para tenemos que, tiempo, si quieras. sí, pero para que no... Sí. Ay, espérate, porque bueno, si lo voy a poner sin voz mejor para no molestar. Y así podemos ir hablando. Ok. Bueno, ya el título te da una pista, ¿no? El título te da una pista. Un mundo aparte adentro del mundo, ¿no? Y sabes que hay personas que viven en las ciudades
pero que viven adentro de las ciudades y son invisibles. Te voy a poner un ejemplo. En Houston, por ejemplo, estaríamos hablando del downtown por la noche. Sabes que hay una zona donde se ponen los homeless, ¿no? Y cuando por la mañana las oficinas tienen una vida, ¿no? De oficinas, que están ahí todas las oficinas, y hay como mucha vida, y es la vida económica de Houston, la riqueza de Houston, y al llegar a las 9 de la noche aparece otra ciudad. Y es una ciudad invisible, ¿no? Porque la gente ya se llevó a sus casas, ya se fueron a casa, ya nadie quedó allí en downtown, y aparece otra ciudad. En uno de los países más poderosos del mundo, ¿verdad? Sí, y a mí digo, ostras, hay un mundo adentro del mundo y ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Entonces, esta obra lo que pretendía era visibilizar ese mundo y a partir de visibilizarlo, concienciar, sensibilizar y por último, enamorar para impulsar cambio. O sea, el teatro como acicate de inclusión. Y voy a pasar un poquito. Sí. Esta frase... ¿No son actores profesionales? No son actores profesionales. Esto es una asociación que es de aquí de Valencia, que se llama Asociación AMBI, que trabaja con personas con problemáticas de salud mental que han sido reclusas. Esto también es un toque de atención porque, por ejemplo, en España, un 70% de las personas reclusas que están en prisión tienen alguna problemática de salud mental. Y esto es importante saberlo porque hay algunos tipos de trastornos de salud mental que teniendo circunstancias especiales, familiares o de situación de calle, que son propensas por la depresión o por el entorno a caer en adicciones, y esta bomba entre las drogas y no tomar la medicación adecuada es desastroso. Entonces lo que se hace, se intenta, es cuando estas personas consiguen el tercer grado, se les da un piso tutelado, se les busca la medicación acertada, se les hace cursos en que ellos puedan hacer y se les busca trabajos que ellos puedan realizar. Y esto se llama dignidad y justicia, tener una vida digna. Entonces, esto lo dice uno de los personajes, porque ten en cuenta que el texto que aparece en la obra está basado en sus historias reales. Lo que se hace es que lo conviertes en ficción. No tiene que saber el público qué es real, qué no es real, de quién es, sino todo lo que querían hablar estas personas, porque yo les pregunté a cada uno, a cada una, ¿de qué queréis hablar? Este va a ser vuestro altavoz. O sea, tenéis el escenario, es vuestro. Y sois las protagonistas. Entonces, el personaje que se llama Desierto dice esto. Y esto le pasa en su vida. ¿Por qué la gente me tiene miedo? Bueno, él viene de África y habla francés. Ahora ya está aprendiendo español, pero él dice, ¿por qué la gente me tiene miedo? ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no me abrazan? ¿Por qué no me aman? ¿No? Poco a poco. Y ahí empezamos una coreografía que luego la vas a ver que tiene que ver con todo esto. Que luego si quieres pongo voz y ponemos la coreografía. Voy a pasar un poquito. Tú estás ahí, ¿verdad? Tú estás ahí, tú eres el que actúa también. Sí, una de las cosas importantes, estar ahí dentro me permitía, si la obra se separaba o se perdían un poquito en el ritmo, podía ayudar desde dentro, ¿no? Y también es importante en estos proyectos que participen los trabajadores. Entonces, en este proyecto estaba el director,
que es Javier, y estaban también las trabajadoras sociales como actrices. Y esto también es muy rico cuando estás haciendo un proyecto, me pasó también, por ejemplo, en Polonia, ¿no? con el Alzheimer, que les facilitas que se encuentren en un lugar que no se suelen encontrar, ¿no? El teatro entre trabajadores y usuarios. Y eso también es muy, muy interesante, muy rico. Bien. Vamos a empezar con... Bueno, esta sería... Aquí vamos a contar las fases que tiene, ¿no? Esta es la primera fase. Y esta es la fase que se le llama de confianza. Y es una fase muy importante porque sin confianza no hay historias. Y le llamamos el espacio de intimidad. Y la intimidad es ese lugar intermedio, ¿no? entre lo privado y lo general. Es cuando dos personas ya comparten cosas. Y entonces en esta primera fase se genera esa intimidad para que las historias aparezcan. Wow, qué fantástico. ¿Cuánto les llevó todo esto, Domingo? Bueno, esto salió para un festival que se llamaba el Festival 10 Sentidos y tuve como un mes y 20 días, un mes y medio. En mes y medio, el reto que había en este proyecto es que era un festival. Y el festival ya tenía el teatro. O sea, yo tenía un mes y medio para estrenar, tuviera lo que tuviera. Si no tenía nada, el día era el mismo. Y el reto era tener en un mes y medio una pieza que todo lo hicimos nosotros. La ropa la cosieron un grupo que se llama Ambites, que son también de Ambi, que son mujeres reclusas que cosen, hicieron toda la ropa, o sea, todo lo hicimos nosotros, todo. Qué y bueno. fue realmente un reto, ¿no? Sabes que estaba buscando, pero no lo encontré, pues no me vino a la mente antes de la presentación, que hay una parte donde ellas, las personas que participaron, hablan al final de ese video de algo súper bonito. Creo que ya lo encontré. Yo puse este post que dice: el gran dramaturgo y maravilloso y profundo ser humano, Domingo Ferrandis, con este tema que estoy absolutamente les gustará. Pero aquí alguien dice, como lo dijo la chica al final del video, tienes la ternura y la inteligencia y solo el amor vale la pena. Eso es lo que se expresaron todas estas personas que compartieron contigo. Qué bonito. Sigue, sigue. Ya no te Sí, bueno, esto es interrumpo. así, ¿no? Quiero decir que al final se crean unos vínculos, unos lazos fuertes, ¿no? Porque, claro, compartir la vida, o sea, ya el hecho de que alguien te escucha, ¿vale? Alguien te escucha. Pero no solo ya que alguien te escucha, sino que le da valor a lo que escucha. Y que no solo le da valor a lo que escucha, sino que además dice, no, es que encima le vamos a dar valor a lo que tú estás diciendo, porque lo que tú estás diciendo tiene mucho valor. Y claro, de pasar a que nadie te escuche, a escucharte y encima de decirte que tiene valor lo que estás diciendo y que luego tú lo ves en el escenario, claro, cuando ellos veían sus historias, se les dice, ostras, qué Wow, fuerte, ¿no? Qué claro. fuerte. Porque es fuerte, por un lado, al principio es como, hostia, es que esto me pasa a mí. Y esto es muy duro, ¿no? Pero también necesito que la gente lo entienda, que entiendan mi día, que entiendan con lo que yo vivo todos los días. Esto es mi vida. Y yo vivo con esto todos los días. ¿Tú sabes lo que es vivir con esto todos los días? Y ¿me puedes entender? Ostras, y el público, claro, por eso siempre hacemos un coloquio después, ¿no? Y en este coloquio el público habla directamente con ellos y les pregunta. Y se sorprenden muchísimo, porque hay gente que viene y dice, yo desconocía algunas enfermedades, algunos trastornos mentales, o desconocía, o me daban miedo, o entendía que era esto, y estaba muy equivocada, ¿no? Esto es muy importante. Aquí es cuando empezamos a construir, que es la parte de narrativa, cuando ya encontré su historia y ahí empezamos a transformarlas en ficción. Esta fue una de las coreografías, que esta es la coreografía de Pourquoi. Hicimos también una coreografía basada
en la droga, que lo dicen ahí al final, ¿no? Que es la rueda de la droga, que pido ayuda, me drogo, mono, violencia, prisión, ¿no? Aquí vemos cómo estamos transformando. Y esta parte también es súper hermosa, porque es como si fuera alquimia, es alquimia pura. Las historias que son reales, ahora mismo se están convirtiendo mágicamente en otra cosa física. O sea, la memoria, la mente, se está convirtiendo en algo físico, alquimia pura. Y esto me parece súper hermoso y necesario. Creo que ese valor de hacer las cosas físicas, pero además desde la belleza, la estética del arte, wow, ¿no? Las cosas que puede contar, ¿no? Ahí tienes el Guernica de Picasso o la vida de Picasso, que cuenta, ¿no? La tragedia, el dolor, cómo lo convierte en algo plástico, ¿no? Cuando esa plasticidad te está llevando en un viaje sensorial que te hace penetrar en esas situaciones. Estas son las chicas de Ambitex aquí cuando estaban preparando el vestuario, ¿no? Los personajes tienen un nombre como Desierto, como Voces, como Robot. No tienen un nombre real, porque tampoco queríamos que hubiera una identificación real con un nombre. Y nos gustaba mucho ese distanciamiento, igual que todos iban vestidos igual, ¿no? La pérdida de identidad. Era importante hablar de la pérdida de identidad cuando estamos hablando de identidad, la necesidad de identidad. Tener identidad en la vida. Y cuando se convierte en teatro, cuando estás en el público. El lugar que elegimos fue esto, fue crear este lugar adentro del mundo. Y creamos una especie de lugar como Foucault o la nave de los locos del Bosco, ¿no? Wow. Este lugar donde apartas a la gente, con un panóptico que teníamos unos espejos que te vigila y que este muro que nos separa, invisible, lo podemos destruir, ¿no? Wow. Mira que ¿Cómo se sienten totalmente identificados con este mundo, ¿no? Con este mundo de los apartados. Es el mundo de los apartados, de los rechazados, del estigma social. Y sin embargo, en ese lugar viven gente maravillosa y al final se encuentran en apoyo. Este es el cuadro de la Piedad, ¿no? Y bueno, me está viniendo como muchos recuerdos. Esta es la coreografía. Y también algunas, por dolorosas, las pasamos a canciones. También teníamos un rap, una canción de rock, teníamos danza, y cómo había cosas que desde la expresión corporal, desde la danza, nos permitía contarlas, ¿no? Desde ese distanciamiento que nos permite la danza. Luego tuvimos dos cantautores que le dieron este toque, ¿no? Como, y al final solo el amor vale la pena, ¿no? Y el otro cantautor dice, seguiremos. Aquí, en este momento que es del final, nos gustaba mucho el estar ahí detrás y no hacer nada. Solo mirar al público y que el público nos mirara, ¿no? El ser visibles. Y según el público, este momento fue súper impactante. Y bueno, el público estaba eufórico. Wow. Aquí fue ya trabajando con, bueno, ahí no quiero seguir porque para que no ocupe todo el tiempo, decirle a la audiencia que lo pueden ver en YouTube, le podemos poner el enlace, lo pueden ver íntegro en YouTube.
donde se ¿En dónde lo explica. pueden ver? En tu página de Domingo Fernández y Libertad Betancourt también. Y ahí lo pueden ver, son 49 minutos que explica las 4 fases del teatro autobiográfico, cómo se realiza. Este proyecto ha ganado un concurso de la Unión Europea. Se va a replicar en 6 países de Europa, con 6 colectivos totalmente diferentes y en 6 países diferentes. Y después vamos a hacer un festival en Berlín con las 6 piezas en el que voy a dirigir. Entonces van a ser 6 réplicas de 6 situaciones y de 6 grupos diferentes. ¡Qué maravilla! Híjole, ¿qué se siente tocar tantas vidas y hacer tantas cosas, estos mensajes sociales tan fuertes y esta labor tan hermosa de ayudar a la gente? Sí, porque ayer justamente estaba hablando con un amigo sobre esto. Cuando viajas mucho, pero no, hay que diferenciar entre viajar de turismo o estar estancias, conviviendo en el lugar, ¿no? Y entonces cuando convives en el lugar, sí, hay culturas que son diferentes, ¿vale? Tienen las culturas que son diferentes. La comida igual puede ser un poco diferente. Quiero decir que es diferente igual Houston que México, que Taiwán, que Polonia, que Rusia, que Palestina, ¿vale? Tienen culturas diferentes. Pero en lo esencial, se asemejan muchísimo todas las vidas. Es decir, que la gente se levanta por la mañana, desayuna, los niños van al colegio, tú vas a trabajar, tus problemas suelen ser los similares, la pareja, el trabajo, el dinero, los amigos, que has discutido con alguien del trabajo, que has discutido con alguien en el coche, que han roto contigo, te han roto el corazón, que te has enamorado y te has vuelto medio loco, ¿no? Y vas con flores o en la bicicleta como si no hubiera un mañana. O sea, al final las esencias, lo que es, por eso digo, para tratar lo humano, el teatro para tratar lo humano, porque ahí en el teatro queda visible nuestra propia doblez, lo que mostramos y lo que ocultamos. Y cuando has estado con diferentes culturas, en diferentes lugares, en maneras de vivir, dices, no, pero en lo esencial son una cosa y todos tenemos las mismas cosas, estamos hechas de partículas de historias. Sí, somos Y polvo. eso es. Y cuando trabajas con otros, bueno, con otros dramaturgos, con directores de cine, de teatro, te van a decir lo mismo. Al final trabajamos con las historias, porque estamos hechas de partículas de historias. Entonces, lo único que hacemos es, somos, ¿cómo diría? Unos aventureros que vamos por el mundo buscando historias. Somos buscadores de historia. Oye, Domingo, en esos buscadores de historias, tú debes tener tu historia. Hay momentos que Domingo Ferrandis, con tanta información, con tantas herramientas a la mano para poder buscar el camino de esa luz y de esa sanidad, ¿tú te has sentido en algún momento en un lugar que atorado, de alguna manera oscuro? Porque tenemos que conocer, apreciar la diferencia entre la oscuridad y la luz, tenemos que vivir la oscuridad para apreciar la luz. ¿Tú te has sentido en algún momento de tu vida así atorado? ¿Qué has hecho para salir adelante? ¿Cómo te has ayudado? Bueno, mira, el cerebro, como dicen, es velcro para lo malo y teflón para lo bueno, ¿no? Y porque le va la vida en ello, un poco. Entonces, sí que a veces te quedas enganchado en algunos momentos tristes. Si no hubiera tenido estos momentos tristes me estaría preocupando, ¿no? Porque tal vez tendría alguna falla psicológica. Sí que me he encontrado momentos melancólicos. Creo que la melancolía también tiene cosas hermosas porque encuentras, ¿no?, algo. Alguien me dijo que la melancolía servía para darte cuenta que tenías los zapatos sucios, ¿no? Porque mirabas hacia abajo. Pero, Wow. pero sí que he vivido momentos que me han angustiado o más oscuro. Me acuerdo en mi juventud que yo los domingos eran tristes. Los domingos eran un día triste, no sé por qué. Al llegar la tarde del domingo era como más melancólica, más de quedarse en casa. Ay, es del domingo a la tarde. Entonces dije, vale, esto hay que romperlo. Y la manera que lo rompí
fue que los lunes me puse una actividad que me gustara mucho. Entonces los lunes era justo cuando me puse el taller de teatro y me iba al cine. El lunes iba al cine. Entonces, como tenía algo que me gustaba mucho, que iba a ir al teatro y luego tenía el cine, yo ya tenía ganas de llegar al lunes. Y rompí. O sea, ya los domingos ya no eran tristes. Ya era el domingo por la tarde y decía, ¡ah, qué guay! Mañana tengo esto, ¿no? Había una motivación. Entonces, el domingo por la tarde ya salía por ahí, porque como no estaba angustiado de que venía el lunes, pues aprovechaba tanto el domingo como el lunes. Pero quitando eso, sí, he tenido momentos de bajar a los infiernos, como dice Dante, y uno tiene que bajar a los infiernos para poder crear. No, ahí dicen que se escribe arriba, pero también se escribe abajo, ¿no? Sin bajar a los infiernos no tendríamos muchas canciones, no tendríamos muchas obras de artes. Y sí, todos vamos a saborear el dolor y vamos a saborear la tristeza. Y tiene un gusto amargo, pero con un poquito de picante que a veces nos pone, ¿no? Y esto es así la vida tiene esos dos lados, la luna la tiene, somos dualidad, somos paradoja, o sea, aparte que estamos también de paradojas, ¿no? Y tenemos una dualidad y vivimos en un péndulo y somos funambulistas en este péndulo. Oye, todo eso que estás mencionando me viene a la mente, tú montaste una obra, ¿verdad? De lo de paradoja aquí en Austin, Paradoja, Texas. sí. ¿Y esa de qué Sí. trato? Cuéntale a la gente. Bueno, paradoja habla un poco habla directamente de la violencia de género. Y habla de la violencia de género y cómo a veces sucede una revictimización. Y esta revictimización es cuando ya ha pasado la violencia, tienes que contarlo a la sociedad. Y la propia sociedad también te juzga de, bueno, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo iba vestida? ¿Qué pasó? En este caso, lo que contábamos era una culpabilidad de ella misma por tal vez pensando que había provocado todo esto. Y entonces queríamos mostrar no lo que pasó, porque siempre se está juzgando lo que pasó, sino lo que queda después, el residuo, lo que queda después en la cabeza, que puede llevar al suicidio, que puede llevar a una agorafobia, a no salir de casa, a cosas que están pasando ya solo en tu cabeza. Entonces era una lucha con ella misma y era con su propio cuadro, ¿no? Con su propia pintura. Lo hicimos desde un pintor que había pintado todo ese dolor. Y ese cuadro le recordaba a ella y hay una lucha, una danza con ella misma y al final danza con sus propios fantasmas que le fagocitan la vida, ¿no? Y esos fantasmas que viven en su cabeza empieza a ver una danza que es su pintura y los basamos hasta que al final que se da cuenta que la única manera de salir de ahí es queriéndose, es amándose, que ella no es la culpable. Y esto hay que decirlo bien alto, no eres la culpable. Si tú invitas a un chico en casa y por mucho que tú le hayas invitado a tu casa y le hayas invitado a una cena, y entonces ella dice, me invitas a casa, me invitas a cenar, esto es sexo, pero en un momento dado ves algo raro en él, algo raro, y dice, hay algo aquí que no me gusta, le dices, chao, vete a casa, y entonces él dice, no, porque tú me has invitado a tu casa y ahora tú no te puedes sentir culpable por esto, porque dicen, no, si lo invité yo a casa, no es no, como se dice siempre, no es no. Claro, pero hay personas que esa culpabilidad o ese juicio que hay social, ¿no? Que a veces también hay un juicio en un debate en televisivo, en que uno es a favor, otros en contra. Todo este juicio social puede llevar a una mujer al suicidio o a la depresión más absoluta. Y nosotros queremos contar este lugar, el lugar de esa persona de dentro, los fantasmas de dentro. Es que cuántas cosas no permite de alguna manera la gente, ya sean hombres o mujeres. Por ejemplo, caso específico, las mujeres que se exponen a una relación con una persona casada, ¿no? Porque no nada más el abuso es de tu pareja o una violación. También pienso que en las relaciones extramaritales hay abuso, porque de alguna manera, vamos a suponer una mujer que está libre, un hombre que está casado. El hombre sabe su posición, sabe que no le puede ofrecer a una mujer algo estable. Sin embargo, se atreve, la enamora, la conquista, y la mujer nos dejamos enamorar por el oído, ¿no? ¿Qué pasa en esas relaciones que a veces la mujer quiere salir, ya quiere renunciar a eso porque sabe que es una relación nociva y no puede salir de ella por esa, no sé, hay un enganche? ¿Qué sugieres? Sí, pero estos enganches no es solo de
de las mujeres, sino de cualquier género. Quiero decir que puede ser un hombre, una mujer, puede ser una relación lesbiana, una relación homosexual, en el sentido que hay personas que se enganchan muy fácil a otras personas y que tienen un magnetismo en el que no podemos escapar, ¿no? Y en cualquier tipo de relación, por eso digo, cualquier tipo de relación, sea hetero, sea homosexual o de lesbiana, puede suceder igual, en el que una de las partes tiene su pareja estable y tú has entrado ahí porque ese magnetismo te ha atrapado, pero sabes que eres la otra persona, ¿no? Y vives como atrapada en ese magnetismo y que abusan de tu debilidad, ¿no? Por una personalidad mucho más fuerte que la tuya y que domina la situación y que también juegan mucho con el engaño, con que esto va a cambiar, va a dejar esta relación. A veces también se mezcla lo tuyo con el miedo suyo, porque igual es una persona también muy débil y es cobarde y no es capaz de dejar una relación y que alta. O sea, se mezclan tantas cosas que es complejo. Normalmente la persona que está ahí atrapada no lo ve. Lo suelen ver los amigos o lo suele ver la familia y dicen, mira, yo creo que te estás equivocando porque estás tan cerca que no ves el cuadro, ¿no? Es como ver un cuadro impresionista o puntillista desde muy cerca, solo ves puntos, pero si te alejas ves toda la panorámica, ¿no? Y puedes ver este cuadro, ¿no? Y ahí se crea mucho dolor y volvemos a hablar lo de la neuroplasticidad. Se crea también un dolor que se hereda para otras relaciones. O sea, tal vez se va creando una persona débil, ¿no? Porque conozco relaciones, o sea, conozco personas que van acumulando este tipo de relaciones en el tiempo. O sea, va como sumando y entonces al final te tienes que plantear por qué acabas siendo siempre una persona sumisa, dependiente de una persona que abusa de ti, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, eso habría que trabajarlo muy personal. Qué profundo. Hay tantas problemáticas, ¿verdad? Lo mismo que Muchas. trataste de Sí, las... porque vivir es complejo. O sea, el ser humano es complejo y vivir es muy complejo. Vivir no es fácil. Y nosotros encima lo complicamos muchísimo más. O sea, la vida es compleja, pero nosotros lo dificultamos más, ¿no? Y bueno, y tenemos en medio una cosa que le tenemos pánico, que es envejecer, ¿no? Y que queremos vivir mucho y que tenemos también esto que se llama trabajo, que a veces también supone un gasto psicológico. Y luego también los sueños que después no son tan sueños, ¿no? Cuando se cumplen, o se forma una familia, o el estudio que pensaba que iba a ser maravilloso. O sea, la vida es saber trabajarla con armonía, es como un instrumento musical. Se desafina enseguida, tienes que aprender a volverla a afinar, tienes que volver a darle armonía. Y eso es tocar y practicar. Yo creo que la armonía viene de uno, yo creo que parte mucho de amarse, ¿no? De respetarse, Sí, es primordial. De defender lo que eres pese a todo, porque nunca va a ser algo más importante que tú, ni la droga porque te destruye, ni una relación destructiva porque no es una relación a la luz, ni no sé, hay tantas situaciones con la violencia. Al final todo se remonta a amarte y a trabajar en tu ser. Eso es. Mira, ahora justamente aquí vamos a hacer un proyecto que estoy basando en el sistema de recompensa y por lo de la contaminación. Toda esta contaminación que viene de la época de la industrialización, después de la Ilustración, vino este momento de auge de las nuevas tecnologías y vino un momento de contaminación. Pero la contaminación vino también porque se inventaron muchas máquinas, objetos, y teníamos que venderlas. Y entonces vino la persuasión. Y la persuasión es convencer a una persona que lo que te está vendiendo te va a dar el placer. Y lo que hicimos al sistema de recompensa es adiestrarlo a confundir los objetos con placer. Y confundimos el placer con la felicidad. Y ten en cuenta que el placer está basado en el sistema de recompensa de la dopamina. Y la dopamina es un grifo que se abre y cada vez necesitas que se abra más, ¿no?
La zona de recompensa, que está la zona ventral, la cumbres y sobre todo la vénula, que es la que regula la dopamina, tiene que ver mucho con todas las que son hormonas del placer. Pero no la de la felicidad, que es, por ejemplo, la oxitocina, que es la del cariño, que no necesita los objetos, o sea, las cosas pequeñas, un abrazo, un paseo por la playa, un amanecer. Entonces, todas estas cosas que son sencillas, pero que en realidad tienen la felicidad, que está hormonas como hemos dicho, la oxitocina, la vasopresina, se confundieron con las hormonas del placer. Y hoy en día estamos viendo que si no tenemos todos estos placeres, tenemos como vacíos. Pero Sí, deberíamos encontrar los placeres más adentro, lo que le llamaban los estoicos, ¿no? Los estoicos buscaban el placer en la riqueza interior. Y la riqueza interior era conocerse, aprender de las cosas sencillas, de cómo tú funcionas en la vida, en entenderte. Entonces, tenemos que volver un poco a los estoicos, ¿no? En este sentido, y recuperar un poco la virtud. sí. Y no buscar continuamente el placer, ¿no? Estamos infantilizados por este fast food del consumismo rápido, de buscar placeres, como acallando, ¿no? Esto del móvil, por ejemplo, que cada vez que estoy solo un ratito, voy en el metro, utilizo el móvil porque no quiero el silencio, ¿no? Pero es que a veces para encontrarnos, para hallar reflexiones, para tener un pensamiento elástico, necesitas el silencio y necesitas el aburrimiento, porque en el aburrimiento vienen momentos serendípicos, ¿no? Y la serendipia ya sabemos que ha sido la gran descubridora de muchas cosas, ¿no? Como la penicilina. O Einstein daba vueltas con la bicicleta para que le vinieran momentos serendípicos. Sí, realmente, ayer platicaba precisamente con una amiga que la que mando muchos saludos, a Nayeli Lepe, que es psicóloga, y platicábamos cómo de las relaciones que te enganchas, que no son correctas, se vuelven una droga, y cómo puede llegar a manipularte eso todo precisamente, todas esas reacciones químicas, porque tu cuerpo lo necesita, porque se engaña, porque piensas que estás enamorada, cuando no estás enamorada, simplemente estás adicto a una droga que no te hace bien, ¿no? Entonces, Sí. Me parece interesantísimo, coincide con todos tus temas. Oye, Domingo, y yo sé que yo quisiera entrar a las cosas que tú haces, pero desafortunadamente estoy muy lejos. Pero para la gente que vive en España, que vive en Valencia, ¿se pueden acercar a ti para compartir, para ser parte de tus talleres o Sí, algo virtual? o algo virtual, porque ahora justamente entró, creo, porque como estamos entrando y saliendo, creo que ya puedo viajar, no lo sé aún. Empiezo ahora, se me ha acumulado como todo en el tiempo, se me ha ido condensando. Entonces me voy a Bérgamo, bueno, me tengo que ir a Bérgamo, de Bérgamo me tengo que ir a Toulouse, de Toulouse me tengo que ir a París, y de París me tengo que ir, Se creo nos que a fue un Albania o poquito a... la fe. Sí, no digo que voy a estar en Valencia, me pueden escribir, pero ahora empiezo con un pequeño tour, ¿no? Voy a tomar, salgo para Bérgamo dentro de poquitos, si me lo permite. Wow. También la pena es por Italia, que justamente Bérgamo está ahora otra vez confinada la población. Y tengo que ir allí a escuchar a los jóvenes, que vamos a hacer un proyecto allí, que voy a escuchar a los jóvenes, vamos a hacer un trabajo de investigación, co-creación, en el que vamos a salir a la calle para escuchar a los jóvenes sobre el coronavirus y los barrios más vulnerables, y vamos a crear tres tipos de resistencias artísticas, que va a ser una instalación artística, un cortometraje y una performance, ¿no? Entonces, y después me voy a Toulouse porque voy a hacer otro trabajo de investigación con la universidad. Y bueno, entonces voy a estar en Valencia poquito, pero que me llamen, que me digan lo que necesitan, y será un placer compartir ratos. ¿Cómo te encontramos a las redes como Domingo Ferrandis, Francisco Fernández, así tal cual? tal cual. ¿Estás en Facebook? ¿Estás en Twitter? ¿En dónde estás? Ahí, en todos los lados, porque nos obligan un poquito, ¿no? Lo que hablábamos, esto de la persuasión, que si no estás en Internet no existes. Entonces si pones en Google, estoy en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y mi página web. O sea, creo que lo hice todo, lo que me piden, ¿no? Oye, qué maravilloso. Y yo te pregunto, ahora que ya hay una esperanza en el mundo, que ya empieza a Sí, mover la vacuna, que siento que ya se nos empiezan a abrir ventanas y vamos a comenzar a dar pasitos, ¿cómo,
¿Cómo se siente ese domingo antes de la pandemia y ahora en este tiempo? Bueno, lo he llevado bastante bien, incluso he estado como 44 días con coronavirus. Fue fuerte el mío, fue muy fuerte. Pero aún con el coronavirus lo he llevado muy bien, he estado trabajando, he estado creando. Claro, me encierran a mí en casa, pues fíjate, ¿no? Pues me ha dado he escrito como 20 proyectos, ¿no? Estoy en casa encerrado. Mi casa es muy pequeñita, entonces estaba prácticamente una habitación 2x2 y era como una celda y me he sentido como un monje, ¿no? Estaba escribiendo y yo lo llevaba bien. Y luego cuando salía, pues ahora hago mis paseos por la mañana, llevo otro paseo por la tarde de 1 hora y media para recuperar un poquito la movilidad. Y yo creo que, como ya reflexionaba mucho, creo que he reflexionado hasta de pequeñito. Me tiraban de clase por preguntón, ¿no? Me tiraban mucho de clase por preguntón. O sea que yo vengo reflexionando ya desde que era pequeño, ¿no? Todo lo tenía todo decir, ¿por qué esto y por qué lo otro, ¿no? Y ahora lo mismo, ¿no? También he preguntado por qué a muchas cosas, ¿no? Y el coronavirus no es una cosa que ha aparecido de la nada. O sea, ha aparecido consecuencia de, y hay muchas consecuencias de. Y tenemos que reflexionar como tribu en las consecuencias de. Y tenemos que empezar a entender que tanto el cambio climático, el permafrost, la vulnerabilidad, todo está conectado en nuestra propia espiral. Y somos 7.500 millones de estrellas en esta galaxia que orbitan en esta espiral, buscando placeres, intentando acallar miedos, intentando buscar deseos, intentando nuestras necesidades, pero la Tierra, nuestra vida no soporta todo eso. Entonces deberíamos que atemperar, aguantar, ¿no? Y decir, bien, vamos a reflexionar en grupo, vamos a ver qué cosas nos dan felicidad sin ser tan abusivos con los demás ni con el planeta. Y cuando hemos hablado de violencia de género, la primera violencia de género que sufre es la Tierra. Porque cuando tú maltratas a la Tierra, el amor no daña, el amor no mata, el amor cuida. Y la Tierra está sufriendo un maltrato el amor no es egoísta. de violencia. Y estamos la primera madre, la madre Tierra está sufriendo violencia. Y por eso deberíamos empezar desde ahí. Respetando nuestra casa, claro, nuestra casa, somos seres vivos, parte del... Yo pienso que muchos también de los problemas es que nos vemos como algo aislado, como que el ser humano no se integra al mundo y entonces es el mundo y nosotros. Entonces, ese es un gran problema, porque somos un teselado, somos exacto. un panal. No somos un fragmento, somos parte de un todo. Entonces, cuando tú eres parte de un todo, pues te preocupa tu cuerpo, te preocupa tener el cerebro bien, tus órganos para que el cuerpo funcione correctamente. Entonces, al ser parte de ese cuerpo que es la naturaleza, la tierra, pues nosotros nos vamos a preocupar por las otras partes, ¿no? O sea, es como, no te importa tu mano, no te importan tus dedos, claro que te importa, son parte de ti. Entonces, cuando vemos a la naturaleza de esa manera, nos vemos dentro, la amamos más y no que queremos ser, no, allá está la naturaleza, ¿no? Eso no importa. Sí, por eso cuando hablaba de esta neuroplasticidad tiene que ver con esto, ¿no? Que somos un panal, pero igual que somos egoístas, por eso decíamos que el ser humano es una cabeza jánica, que es como un cuadro picasiano cubista que mira para un lado y su opuesto. Y por un lado somos egoístas, sí, somos egoístas, pero por otro lado somos compasivos. Por un lado destruimos, pero por otro lado creamos. Por otro lado herimos, pero por otro lado cuidamos. Entonces, si tú sabiendo que somos esta paradoja y este cuadro que mira a los dos lados, dices, bien, ¿cómo hago que estos dos lados, ¿no? Que este lado esté mirando para allá? Que no destruya, sino que cree. Por eso ahora estamos trabajando en las Smart City, las ciudades inteligentes, en los edificios ceros, en las energías sostenibles, en la inclusión, en hacer un giro. Estamos hablando de la Agenda 2030, ¿no? Estamos hablando en 14 puntos ahora aquí en Europa sobre cómo podemos trabajar de manera holística para este panel y ir cosiendo e ir
curando todas las heridas que estamos haciendo. Y ahora en el coronavirus, hasta siendo egoístamente inteligentes, no podremos no tener coronavirus si no vacunamos a África. Pero lo mismo pasa, no podemos quitar el cambio climático si tenemos una gran pobreza, porque si tú estás viviendo cerca de los ríos y solo tienes uralita para construir tu casa, pues tú vas a contaminar porque no tienes otro material. Si tú estás tirando basura al río es porque no tienen nada. Entonces, pensemos que somos un panal y si en ese panal, en ese teselado, alguien queda excluido, el teselado se cae. Y esto ahí tenemos que entenderlo. Y a ver si esta pandemia que es global y que nos hace entender que estamos en la era, estamos interconectados y es un problema intrahumano. Hoy es el libro de Un Mundo Feliz, de todo lo futurista que fue este libro, todo lo que está pasando. Sí. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu visión? ¿Tú cómo ves al mundo ideal con el que sueñas? Porque el que estás trabajando, no nada más, ay, yo quiero un mundo de esta manera y no haces nada y te sientas a criticar. Tú estás creando, tú estás transformando. ¿Cómo sueñas ese mundo, Domingo? Bueno, el mundo ideal, siempre dicen que los pequeños paradigmas, los grandes cambios, los producen un grupo chiquitito, ¿no? Como decían, pequeñas personas haciendo pequeñas cosas en pequeños lugares logran grandes cambios. Entonces, lo único que voy a intentar es aportar un granito, ¿no? Voy a estar en ese lado, quiero estar en ese lado de decir, bueno, vamos a empujar de que ese mundo ideal puede ser. Un mundo ideal sería, pues, que no hubiera... que, por ejemplo, los niños en África no se murieran por una diarrea. O sea, ¿cómo se puede morir hoy en día gente con una diarrea o porque no tiene un plato de arroz? O sea, ¿cómo se muere hoy en día gente por no comer? Eso sería un mundo ideal, ¿no? O sea, que tengamos gente con 7.000 billones o con 100 Ferraris y que otro se muera porque no tiene un plato de arroz o por una diarrea. Eso sería un mundo ideal. Un mundo ideal sería no basar tu poder basado en la destrucción de otra persona. Eso sería un mundo ideal. Como yo no necesito acceder a un puesto de trabajo alto jodiendo a los demás, sino llego a esto porque valgo, sin más. No necesito clavar puñales por la espalda, ¿no? Eso sería un mundo ideal. En los medios, claro. Entonces, para mí sería un mundo ideal ¿no? En el que la envidia pues fuera, yo qué sé, un nombre de bicicleta. Entonces, no sé... en las relaciones de amor. Sí, como decía, ¿no? Y que las guerras fueran de espuma. Sí. Que no existieran toda esta ola que viene de virus y de estas guerras bacteriológicas, ¿verdad? Sí, todo tipo de guerras. Creo que a veces la geopolítica, los intereses más macro, nos meten en una lucha entre iguales, ¿no? Y esta verticalidad a veces, a mí por ejemplo me duele cuando personas que no tienen casi nada, o trabajadores, son muy bélicos en el sentido que atacan al otro que no tiene nada, porque un político, el que sea, le ha comido la cabeza que la culpa de su vida es el que está igual que él. Y esto es una pena, ¿no? Porque dices, no, esta persona está igual que tú, él no es tu problema. Y trabájatelo tú, ¿no? Tal vez los dos estáis en la misma situación porque otras cosas están pasando. Un mundo ideal sería también entendernos, ¿no? No atacarnos. Wow, qué hermosa manera de despedirnos, es increíble, se fue el tiempo volando. En esta ocasión tuvimos un poquito más de tiempo para platicar de tantas cosas y de verdad, Domingo, quiero agradecerte infinitamente el que siempre estás dispuesto aquí a venir, a hacerte un espacio dentro de todas las cosas que haces, a traer, a compartirnos el trabajo de los demás, tu manera de transformar el mundo, tu corazón, tu visión. Te esperamos aquí, esperamos en Houston, que vengas con más cosas, con más obras, a refrescarnos. Eres como un hombre muy futurista. Se me hace que eres como viajero a las estrellas o de mundo paralelos. Ya me gustaría. Porque Un siempre... Isaac Asimov, ¿no? Sería...
Haznos Sí, una sí. obra así de eso. Sí, estaría padre. Siempre vas adelante y gracias que lo compartas porque bien podrías tenerlo y guardártelo de una manera egoísta y hacerlo para tu beneficio, sin embargo lo usas para el bien común, para la verdad y el bien común. Y pues bueno, ¿quieres despedirte? ¿Quieres decir algo ya en estos Pues minutos? nada, darte las gracias, Libertad, por dejarme compartir estas reflexiones al aire, ¿no? Y que están muy bien. Y felicidades por esta plataforma, ¿no? Por esta feria, que creo que está siendo un éxito. Y que es importante, yo creo que todas las personas que han pasado por aquí, ¿no? Que has tenido, que tenemos que pegar un grito y un golpe en la mesa de que qué importante es la ficción, qué importante es la literatura, qué importante es para nuestra mente la imaginación y qué importantes son los personajes. Entonces, que no perdamos, ¿no? La literatura, que no la perdamos, porque claro, ahora la gente lee muy poquito y creo que muchos de los conflictos tienen porque leen muy poquito y se leen solo los titulares o se lee un Twitter. Y con un Twitter, lo que hablamos ahora de las fake news, ¿no? Las falsas noticias, y tiene que ver por esto, ¿no? Porque no profundizamos en las cosas. Hay que volver a la literatura. La literatura te permite hacer una inmersión, sumergirte en una historia. Entonces, muchísimas gracias por abanderar, ¿no? La literatura, por abanderar a los escritores y escritoras. Pues qué maravilla, ese espacio lo hacen ustedes. Muchas gracias Italia, muchas gracias España, Estados Unidos, toda América, Europa, todo el mundo. Quitémonos ya esas etiquetas de soy de aquí, soy de allá. Somos ciudadanos del mundo, hermanos del mundo y sigamos progresando, uniendo fuerzas para cambiar este mundo porque este mundo todavía puede ser mejor. Y empecemos el cambio en nosotros mismos. Te agradezco infinitamente. Domingo Ferrandis, No, mi amigo que te besito. quiero en el alma, te amo Yo también mucho. te quiero mucho. Y adelante, y no sabía lo del COVID, si no, hubiera estado mucho más pendiente de ti. No, lo llevé en silencio. Oh, pero déjate Sí. apapachar. Tú también tienes Ahora. piel. Bueno, Eso. amigo querido. Un Gracias, apapacho gracias grande. por todo. Chao, Chao, Italy. chao. Muchas Ser gracias. felices Sí, sí, y hacer felices. exactamente. A cortar vicios. Sí.